Tardes, nosotros somos el equipo número 1. Vamos a presentar el tema de máximos y mínimos. Espérate, deja que se pongan ahí. Buenas tardes, somos el equipo número 1. Vamos a presentar el tema de máximos y mínimos. Los integrantes del equipo son Luis Eduardo Quesada Maulas, Brian Alejandro Cordero Márquez, Arturo Ochoa Beltrán y su servidor Luis Armando Delgado. Yo les voy a presentar lo que es el valor crítico, que nos dice que si C es un número de dominio de la función f, que si f de C es igual a 0, entonces pues C no existe. Entonces nos dice que C es un número crítico de la función. Tenemos un ejemplo aquí de la imagen. Como podemos ver, la imagen es f de x igual a x cúbica entre 3 menos x cuadrada entre 2 menos 2x más 1. Tenemos que el paso 1 derivamos la función, que es f de x igual a x cuadrada menos x menos 2. Después, el paso 2, analizamos las características y vemos que podemos factorizar, que la factorización nos quedaría de x menos 1 y x más 2. Nos dice que todo valor de x va a ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos que los números críticos de la función son menos 1 y 2. Como podemos ver aquí se grafica, y lo que vemos es de que, pues lo que decíamos, que los valores críticos sería menos 1 y más 2, que sería en este caso sería el máximo absoluto, que sería menos 1, y el mínimo absoluto, que sería 2, así como podemos ver aquí en la imagen. Bueno, Arturo, en la parte de las concavidades, se calcula la segunda derivada de la función y se examina en qué intervalo es positiva y negativa. Como podemos ver en la gráfica, la derivada roja es una derivada negativa y esta concavidad va a dar hacia arriba, lo cual es una concavidad convexa. La otra derivada, que es la azul, es la que sería positiva. Esta concavidad pues sería cóncava. En el número 4, en caso de ser 0, se obtiene un punto. Aquí es donde vamos a hablar de los puntos de inflexión, que es la siguiente diapositiva. Cámbiale. Los puntos de inflexión. El punto de inflexión de una función matemática es aquel punto en el que la gráfica que la representa cambia de concavidad, es decir, pasa de ser cóncavo a convexo o viceversa. Como podemos ver en la gráfica, los puntos de inflexión es el superior izquierdo y el inferior derecho. Esos dos puntos serían los puntos de inflexión, ya que de ahí se pasa de una derivada cóncava a una convexa. Y el punto del medio también sería un punto de inflexión, ya que ahí también es parte donde termina la convexa y donde empieza la cóncava. Dale. Esta parte de obtención de puntos críticos la voy a mostrar yo, Luis Eduardo Quesada. Para calcular la derivada, primero tenemos puntos. Para esto, la primera es calcular la primera derivada, la función principal. Igualar la primera derivada a 0, despejar el valor de 0 a los valores de x, del valor de x, perdón, y sustituir el 0 a los valores de x en la función original para obtener los valores de y. Así obtenemos las coordenadas de los puntos críticos. La siguiente, por favor. Determinar si son máximos o mínimos. De igual manera, lleva sus ciertos puntos. Para determinarlo es calcular la segunda derivada, ¿sí? Sustituimos el 0 a los valores de x previamente obtenidos en la siguiente derivada. Si el resultado es mayor que 0, es un mínimo. Si el resultado es menor que 0, es máximo. La siguiente, por favor. Aquí es como podemos visualizar, ¿verdad?, la operación de cómo determinar el punto crítico, el punto máximo y mínimo, al igual que el punto de inflexión. Para calcular la primera derivada, que es yx cúbica más 3x cuadrada menos 8, la derivamos de la forma, ¿verdad?, de 13 es 2 por
3x, perdón, es cuadrada, no, perdón, cúbica de x, quedando 3x cuadrada. Y 2 por 3, 3x, nos queda 6x. Como 8, pues en la derivación de una constante, pues queda en 0. No es necesario ponerla. La igualamos la función a 0, quitando y. Esto sería 3x cuadrada más 6x. La igualamos a 0. Después podemos factorizar. Obtendremos que el menor de nuestros dos variables, ¿verdad? De 3 y 6 es 3. Al igual que x es la menor, ¿verdad? Regrésala. Ahí está. Nos queda multiplicar por algo, ¿verdad? Que sería x, para que sea 3x, nos dé 3x cuadrada, y 3x por 2 nos dé 6x. Esto igual a 0. Ahora sí, despejamos el valor de x para igualar todo a 0. Nos quedaría que si pasamos la función de 0 de x para el otro lado, ¿sí? Sería como tener 0 sobre 0 más 2. Esto nos quedaría con 3x y después despejamos el 3 que multiplica a la x, quedándonos en x es igual a 0. También se puede tener el otro valor, ¿sí? Despejando de diferente forma, como lo muestro acá arriba. Despejamos 3x primero, como está multiplicando, quedaría 0 entre 3x, esto nos da valor de 0. Nos queda 2x, 2 más x. Despejamos el más 2, pasándolo como un negativo, ¿sí? Y esto nos daría que x es igual a menos 2, ¿sí? Aquí acabamos de obtener los puntos críticos. Dale la siguiente, por favor. Para obtener ya en concreto el valor crítico, tenemos que, como lo decía en los pasos anteriores, teníamos que sustituir en la función original los valores obtenidos. En y es igual a x cúbica más 3x cuadrada menos 8. Vamos a sustituir el 0. Ya sería en función ¿a qué? A x. En x sería a 0 al cúbico y 3 por 0 al cuadrado, menos 8. Esto nos quedaría en, pues, 3 al cubo es 0 y 3 por 0 es 0, al cuadrado sigue siendo 0, menos 8. Nuestro punto, ¿verdad? Vendría siendo, o más bien, el valor de y vendría siendo menos 8, porque x ya lo obtuvimos, tuvimos que x es igual a 0 y obtuvimos el valor de y, ¿sí? Que es menos 8. Ese es el punto crítico. El segundo sería sustituir igual menos 2 en la función. En la función de x, ¿sí? Nos quedaría que es menos 2 al cubo más 3 por 2 menos 2 al cuadrado, menos 8. Esto nos quedaría en menos 6 más 12 menos 8, quedando un valor de menos 4, ¿sí? Y obteniendo el valor de y como tal, que sería menos 4. El punto crítico, como lo obtuvimos anteriormente, obtuvimos la x, que sería menos 2, y obtendríamos el valor de y, que es menos 4. ¿Cómo identificamos si son máximos o mínimos? Debemos calcular derivando la primera función de nuevo. Nos quedaría que la primera función era 3x cuadrada más 6x. Ahora la volvemos a derivar y nos quedaría en 6x más 6. En la segunda función sustituimos el valor de 0 obtenido en la x, ¿sí? En la función o bifunción sería 0, al igual de 6 por 0 más 6, y nos quedaría 6, obteniendo que si es menor que 0, mayor que 0, es un mínimo. Entonces el punto crítico 0 menos 8 es mínimo. Al hacer la segunda operación, en la segunda derivación, ¿sí? Obtenemos que es menos 2, 6 por menos 2, más 6. Esto dándonos menos 12 más 6 igual a menos 6. Como es menos 6, es un valor máximo ya que está por debajo de 0. La siguiente, por favor. Aquí en la gráfica podemos notar que tenemos nuestra primera función, ¿verdad? Los puntos críticos ya graficados, y es lo que nos da las concavidades, ya sea cóncava o convexa. Para obtener el punto de inflexión, que está marcado en negro y naranja,
¿sí? Es donde cambia la forma de cóncava a convexa, como lo comentó mi compañero Arturo. La siguiente, por favor. Para obtener el punto de inflexión. El punto de inflexión es igualar la segunda derivada a 0. La segunda derivada que obtuvimos de 6x más 6 la vamos a igualar simplemente a 0. Vamos a despejar x obteniendo un valor de menos 1, ya que 6x pasamos el valor positivo a negativo y nos quedamos con menos 6 entre 6, queda a menos 1. Ahora sí sustituimos en la primera función. En la primera función teníamos que era menos 1 es igual a menos 1 al cubo más 3 menos 1 al cuadrado menos 8. Esto dándonos un valor de menos 1 más 3 y más 8, que nos daría menos 9 más 3 es igual a menos 6. Este sería nuestro punto de inflexión, ya que obtuvimos X y obtuvimos Y. Bueno, me toca explicarles cómo identificar un mínimo, un máximo y un punto de inflexión. Bueno, para encontrar los máximos y mínimos tenemos que encontrar donde la derivada valga 0, ya que esto se encuentra en ese punto. Camila. Para saber si es un máximo tenemos que saber si la función crece y lo decrece. Como se muestra en la gráfica, donde dice la función de x es mayor a 0, está creciendo y después decrece, eso quiere decir que es un máximo. Pero si es al revés, primero decrece y después crece, quiere decir que es un mínimo. Bueno, hay dos formas de encontrar los máximos y los mínimos. Una es estudiar el signo con un valor antes y un valor después al nuestro. Eso se hace en la primera derivada, o también de otra forma, que es haciendo una segunda derivada. Bueno, aquí el primer ejemplo que tenemos la función de x cúbica menos 3x cuadrada menos 9x más 1. La derivada sería 3x al cuadrado menos 6x menos 9. Luego de ahí hacemos, como es una ecuación cuadrática, sacamos los valores de x, sería con una raíz, con la fórmula general. Después de la fórmula general nos da el valor de x es igual a 3 y x es igual a menos 1. Lo que vamos a escoger primero el x es igual a 3, y después vamos a escoger un valor mayor y un valor menor más cercano al 3. En este caso el menor sería 2.9 y el mayor sería 3.1. Luego ponemos de que la función es igual a 2.9, ya sustituimos, y nos quedaría que 3 por 2.9 al cuadrado menos 6 por 2.9 y menos 9 nos da un valor de menos 1.17. Como es menor a 0, esto quiere decir que va decreciendo, por lo tanto es un mínimo. Y luego nos queda que f es por 3.1, bueno, 3 por 3.1 al cuadrado menos 6 por 3.1 menos 9 es igual a 1.23, que esto va, como es mayor a 0, va hacia arriba, va en forma de creciendo. Por lo tanto, nos queda de que 3 es un valor mínimo. Ahora, para el valor del x menos 1, utilizamos la segunda derivada de nuestra función, que sería x menos 6. Ahora lo único que hacemos es sustituir el menos 1 en esa función. Nos daría un valor de menos 12, por lo tanto menos 12 es un valor menor a 0, por lo tanto sería un valor máximo. ¿Vale? Aquí nos explica cómo saber si es un mínimo o un máximo. Por ejemplo, tenemos la primera derivada, que es igualarla a 0. Después, la segunda derivada, si es mayor a 0, es un mínimo. Pero si es un valor menor a 0, es un máximo. Pero si es un valor igual a 0, tenemos que seguir derivando hasta que sea un valor diferente a 0. ¿Ok? El último ejemplo nos queda que es un punto de inflexión. El punto de inflexión es cuando cambia la curvatura de ser una cóncava a una convexa. El ejemplo tenemos que es la función de x cúbica menos 1. La primera derivada será 3x cuadrada. Ahora lo que hacemos es
despejar X, igualarla a 0. Ya que tengamos el valor de X, sería lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, que encontrar los valores más cercanos al 0, que en este caso sería menos 0.1 y 0.1. Una vez teniendo estos datos, los sustituimos en nuestra función 3x cuadrada, y ya nos da un valor los dos nos da un valor positivo, un valor creciendo. Entonces, por lo tanto, no se genera un máximo ni un mínimo, y eso quiere decir que es un punto de inflexión, como se muestra en la gráfica. Y eso sería todo de mi parte. Prende el micro, Armando. Listo. Sería todo de nuestra parte, por parte del equipo 1, de los máximos y mínimos. Listo. Sale, gracias. Gracias.